Nos acompaña el doctor Guillermo Beitty, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Muchas gracias por venir nuevamente, Siempre doctor a la orden. Beitty, y comenzar de nuevo a recorrer y a transitar por ese camino tan difícil, ¿no? Como es el de la salud en este momento. Y un poco ubicarnos en el contexto de la realidad de las enfermedades y las diversas patologías. En el caso concreto que a usted le corresponde, la otra vez hicimos una evaluación de las cosas, pero en este momento, ¿cómo se ven? Y gracias por compartir. Completamente al orden. Muchas enfermedades, muchas de ellas relacionadas con alteraciones en ese eje cerebro-intestino por la situación que viven nuestros pacientes. Hay mucho intestino irritable, que son enfermedades que cursan con diarreas frecuentes, alternadas con periodos de estreñimiento, dolor abdominal. Los problemas de la alimentación nos están llevando a el hígado graso, que prácticamente se convierte en una epidemia y que tenemos que atacar todos como comunidad educada y organizada. Hay un problema que es frecuente por las emergencias de nuestros hospitales, que son las hemorragias digestivas por los antiinflamatorios no esteroideos que la gente toma por los dolores, que son muy buenos para los dolores, pero dañan el estómago cuando no hay la gastroprotección adecuada. Eso es algo que preocupa y que conociendo muy bien las comunidades, todas estas cosas, yo creo que podemos entre todos evitar las complicaciones de estas enfermedades. Ahora, ¿cuánto, doctor, de lo emocional repercute e impacta, ¿no?, en lo que es el sistema digestivo de nuestra población? ¿Cuánto está impactando lo emocional por la crisis que vive Venezuela, por las ausencias, por una cantidad de factores en lo que es la salud gastrointestinal? Muy buena pregunta, porque casualmente vamos a presentar en nuestro Congreso de Gastroenterología la próxima semana un trabajo de prevalencia de intestino irritable en Venezuela. Nosotros ya teníamos uno en el 2013 que nos revelaba un porcentaje de que el 16% de la población tenía intestino irritable. Hacemos uno nuevo con unos criterios más estrictos y pensábamos que la prevalencia iba a ser menor. Pues no, el resultado es mayor y justamente está relacionado con el estrés, con la angustia, con la ansiedad, con la depresión. Entonces, tenemos que incorporar en todos nuestros eventos científicos, educativos, el apoyo del psicólogo. Sí. Vas a ser un miembro indispensable dentro de ese equipo multidisciplinario para que podamos controlar las enfermedades de nuestros pacientes. Ahora, en ese sentido, la evaluación, como me dice, que han realizado indica que ha elevadose, ¿no?, de alguna forma el impacto de lo emocional. Ahora, fundamentalmente debo imaginar que es por la crisis, ¿no?, por el momento que se vive, por la ausencia de los que se van, por la situación para obtener, digamos, el alimento necesario, por múltiples razones en definitiva. Absolutamente. Ese eje cerebro-intestino Sí, que comentábamos al principio tiene relación con muchas de las enfermedades gastrointestinales, no solo intestino irritable, también con la dispepsia funcional, con las inflamaciones del estómago, del duodeno, con muchas patologías que se están haciendo cada vez más frecuentes relacionadas con esta situación país que lamentablemente se continúa viviendo. Consideramos que la comunidad en medio de esta crisis debe formarse como promotores de salud. Tenemos que educar. Sí, ¿cómo hacer allí? Para prevenir, justamente, estamos realizando la programación de la Semana Venezolana de la Salud Digestiva, que vamos a realizar la próxima semana en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Centro Cultural de la UCAC. Y la primera actividad, tenemos martes a sábado, del 17 al 21, la Semana Digestiva. El martes vamos a comenzar educando a las comunidades. Es la primera vez que la Sociedad Venezolana de Gastroenterología hace esto dentro de su programa de congreso anual, y lo hacemos con la intención justa de educar a las comunidades. Decirle a los habitantes de Caracas y todos los que puedan asistir qué hacer para no enfermar, qué hacer para disminuir las complicaciones de las enfermedades que más frecuentemente nos afectan. ¿Y qué hacer? Les hago la pregunta entonces. Educación. Sobre Conocer. todo se lo planteo por lo que es el escenario de malnutrición o de desnutrición, el mal comer, en fin, cómo hacer, cómo evitar que se afecte el sistema gastrointestinal frente a la realidad que vivimos. Sí.
Educándose definitivamente en medio de las adversidades, podemos lograr frenar las complicaciones. Decirle a la gente qué hacer para que no tenga las complicaciones de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Decirle a la gente que cosas que no se saben, que el hígado graso está relacionado con la mala alimentación, pero que hay dos cosas fundamentales que debemos hacer para tratar el hígado graso, que son mejorar la alimentación, comer más sano en medio de la crisis, y la nutricionista que va a estar con nosotros en el evento para la comunidad nos va a hablar justamente de cómo hacer una alimentación sana en tiempos de crisis. Esas epidemias que nos afectan, como la que comentaba del hígado graso, el problema del alcohol se convierte en una cosa muy grave desde el punto de vista de salud pública. Antes se consumían productos costosos, otras bebidas, mientras que ahora tienen productos artesanales que son aún Esos más destilados son terribles, más que han traído dañinos. consecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, el aumento de la cirrosis hepática a menor edad de lo que anteriormente la veíamos, y queremos formar dentro de un programa que tenemos conjuntamente con la Escuela de Medicina, que hemos llamado Menos Alcohol Más Vida, a la comunidad y a los familiares de las personas que tienen hábito alcohólico crónico, para que nos ayuden a la prevención, a la promoción de la salud. Ahora, en ese sentido, eso que usted mencionaba de verdad, cada vez uno escucha por vía del rumor o por publicaciones, incluso en medios de comunicación social, de intoxicaciones, incluso de muerte, no solamente en la capital, sino en el interior del país, de gente que fabrica unos alcoholes artesanales que son terribles, ¿no? Cada día el problema se presenta con mayor severidad, justamente por eso que comentas. Esos productos artesanales son muy graves. Incluso vamos a llevar pacientes que van a presentar testimonios de cómo ha sido para ellos de negativo el consumo de alcohol y las consecuencias que están viviendo a raíz de este problema. Hagamos una pausa, doctor, y regresaremos enseguida. Conversamos con el doctor Guillermo Beitía, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Bien, seguimos compartiendo con el doctor Guillermo Beitía, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Quiero retornar a uno de los temas que tocó en el segmento anterior, que tiene que ver con el tema de la alimentación. En medio de las carencias, doctor, en medio de las dificultades, en medio de que cada día se cierran los espacios por la crisis económica para poder adquirir esos alimentos fundamentales, ¿cómo orientar? Algunos tips que seguramente la nutricionista en este congreso de la sociedad pues dará detalles, pero por lo pronto para adelantarnos en algún sentido. Sí, definitivamente es algo de lo que queremos sembrar ese martes próximo 17 de septiembre en la Universidad Católica, dentro de ese programa. Comienzan desde la mañana. Sí, de 8:30 a 1 para la comunidad, que está dirigido a la comunidad y es entrada libre, gratuito. Y la nutricionista va a hablar de alimentación en tiempos de crisis. Cómo podemos sustituir esos alimentos que son costosos por otros menos costosos que nos van a llevar a tener un balance calórico-proteico adecuado. La ingesta de granos, la ingesta de vegetales, de frutas, que también tienen alto costo, pero que pueden ayudarnos en momentos de dificultades como los que vivimos a tener ese balance que necesitamos para más o menos tener una alimentación adecuada. Sí, porque en términos generales, por las informaciones que se manejan, por lo que dan a conocer nutricionistas, por lo que dicen las ONG, ha multiplicadose, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos de harina. Las frutas, bueno, se pueden conseguir eventualmente, aunque en ocasiones están muy costosas. El tema de la proteína animal también es otro problema en ese sentido. ¿Cómo equilibrarlo, no? Por el tema de no solo conseguir, sino por los precios en ese sentido. Y esa mala alimentación, ese consumo excesivo de carbohidratos va a alterar colesterol, triglicéridos. Esa grasa se acumula en las células hepáticas y eso es lo que lleva al hígado graso. El hígado graso puede llevar a una inflamación crónica, hepatitis crónica, a una cirrosis hepática, y un porcentaje de ellos puede evolucionar a hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado. Son enfermedades prevenibles. Tenemos que caer en el concepto fundamental que hemos mencionado de la educación en salud a las comunidades. Todos debemos ser promotores de salud. Yo creo que eso es un básico concepto que tenemos que trabajar conjuntamente. Vamos a decir una inquietud, ya que lo ha mencionado en forma recurrente.
El tema del hígado graso, ¿es posible reducir el hígado graso? Porque en una oportunidad un colega suyo, amigo, me decía, no, mira, yo creo que el 70% de la población venezolana debe tener hígado graso por el estilo y el perfil nutricional que ha mantenido durante años, pero ¿es posible reducir ese hígado graso? Sí, definitivamente sí, pero eso es un punto muy importante que hay que aclarar a las comunidades. ¿Qué pasa? ¿Hay un sobrediagnóstico de hígado graso? Sí, definitivamente sí, porque muchas personas que hacen ultrasonido le diagnostican a los pacientes que tiene hígado graso. Sí, sí, eso Entonces, es como yo le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, mucho cuidado, porque decirle a la gente tiene un hígado graso no es decirle tiene gripe. Eso puede llevar a serias complicaciones. Entonces vamos a ser muy cuidadosos los que hacemos ultrasonido abdominal al diagnosticar el hígado graso. Decirle al paciente si realmente hay criterios para un hígado graso, algunas veces se le dice y no tiene el hígado graso, correlacionar ese diagnóstico ecográfico con laboratorios, colesterol, triglicéridos, glicemia, perfil 20, etcétera, transaminasas importantísimas para saber cómo está ese funcionalismo hepático y en consecuencia hacer la educación, las recomendaciones pertinentes, donde lo fundamental es lo que ya mencionamos. Debe el paciente hacer una alimentación adecuada y ejercicio. Eliminar ese sedentarismo que lleva. ¿El ejercicio ayuda mucho para reducir el hígado graso? Dos cosas para tratar el hígado graso: buena alimentación, calidad en la alimentación y ejercicio. No hay otra cosa hasta el momento. Se mencionan algunos recursos que pudieran estar en investigación, pero lo básico es buena alimentación y ejercicio para que ese hígado graso mejore. Y sí puede mejorar. Ahora, eso es trasladable también a otra patología, que es la irritación intestinal, ¿no? En este caso. Definitivamente, sí. Justamente una de las... Tiene que ver con el buen comer, ¿no? O la manera en medio de las limitaciones de poder tener los productos que no lastimen el sistema intestinal. En ese intestino irritable hay dos cosas fundamentales que algunas veces los consensos no le dan mucha importancia, pero sí la tienen, y es la calidad de la alimentación. Cuando se presenta la controversia, yo les digo, hagamos dos grupos, uno con dieta y otro sin dieta, y les aseguro que el con dieta, con buenos régimen alimenticio, va a mejorar de manera significativa. Y la parte de salud mental. Otra de las conferencias que tenemos el martes es sufrimiento o bienestar. ¿Quién decide? Porque definitivamente hay mucho estrés, lo hemos mencionado, lo tenemos que repetir, hay mucha ansiedad y los psicólogos nos van a orientar de manera significativa para controlar en medio de esta crisis todos esos problemas psicológicos y psicosomáticos que nos están llevando a tener enfermedades gastrointestinales funcionales. Claro. Otra variable que quería mencionarle, que me vino al momento ahora y lo recuerdo, es el tema del gluten, que se está poniendo muy de moda. No es fácil adquirir productos sin gluten, pero que de alguna forma pudieran ayudar a la salud intestinal, ¿no?, de la sociedad venezolana. Son algo costoso en este país. En otros países no lo son y es normal comprarlos. Sí, justamente por eso vamos a incluir en el jueves 19 dentro del programa del Congreso Venezolano de Gastroenterología, la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Es una enfermedad que estamos olvidando, pero que tenemos más de lo que creemos, y justamente hay que educar a los médicos en primer lugar, a las comunidades, para que sepan que puede haber las dos entidades, la enfermedad celíaca como tal, o algunas veces no como enfermedad, sino que se presenta la sola intolerancia al gluten, y al quitar el gluten de la alimentación, el paciente va a experimentar una mejoría significativa. Muchas veces acuden a múltiples médicos, no consiguen la explicación a su problema, no consiguen la solución a su problema, y simplemente está ahí, con un poquito de educación. Quitemos el gluten durante 15 días, vemos qué pasa, y si se experimenta la mejoría, el diagnóstico es clínico y ya está hecho. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por todos, por este recorrido que hicimos sobre el Congreso y también sobre las patologías. Muy amable, doctor Beitía, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Pausa, al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual.